Buenos días, amados. Gracias por estar ahí. Gracias por esta bendición tan grande que tenemos de poder entrar a la presencia del eterno Dios verdadero. Aleluya, Jesucristo, su Hijo. ¿A quién ha enviado? Él ha enviado. Aleluya. Vemos el propósito divino de Jesús allí, como dijo, que la voluntad de Él era que le conocieran al Padre. Aleluya, que le envió. Esta es la verdadera vida eterna. Entonces tenemos que estar siempre tratando de observar, de crecer, de conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz para poder conocer al Padre. Aleluya. Ese es el conocimiento que podemos adquirir a través de la verdad que nos hace libre. Y verdaderamente que nos cuesta muchas veces ser sinceros con nosotros mismos, porque militamos en esta carne y la carne contiende contra el espíritu, que es la verdad que da vida. Bendito sea Dios y yo, Señor, no quiero predicar, me da vergüenza, yo no sé hablar, yo no sé leer. Señor, mira, y siempre justificamos, pero nosotros vamos a sentir el pleno gozo en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tenemos que ver para qué. No, Señor, podía estar yo barriendo el templo tranquila y tomando mi asignación por ahí. Señor, o puedo servir en esta área y nosotros especulamos conforme a la necesidad que nosotros sentimos por nuestras limitaciones humanas, ¿no? Y yo siento, ay, Señor, hablar en estos tiempos es duro y estar en las redes también es muy difícil. Pero me dijo, hija, te he capacitado y te he preparado para esto, porque nos permite que nosotros pasemos por pruebas, por diferentes situaciones para ser edificados. Como David. David tuvo pruebas y hoy uno lo jugamos como el santo rey, pero nosotros no podemos poner las miradas en lo de los hombres, sino en las cosas de arriba. Sabemos que el heredero del trono es el Hijo, es el David, el Hijo de Dios, el Dios vivo. Entonces cuando nos damos cuenta, esto lo podemos adquirir a través de la palabra, del nacimiento nuevo, del nuevo hombre, del hombre, aleluya, espiritual, no carnal. Y a veces nosotros nos hacemos entender, como yo misma, que he sido guapa, he sido seria, y nada de eso es así, amado, porque el enemigo, porque cuando ella veía que el árbol era bueno y que el árbol no se podía comer la fruta y tenía temor de eso, ella vio que las frutas eran buenas. Automáticamente que sucedió ese desastre tan grande para la humanidad, el Señor dijo, sella allí, sella el árbol del conocimiento del bien, porque cosas que emanan del mismo hombre, que aún en nuestra incapacidad podemos jugar lo que palabra y la ponemos por práctica, vamos a crecer, porque no nos va a engañar el cel a la palabra. Muchos especulan de que la palabra la hicieron los hombres, de que todo ese argumento que hay, que no me gusta ni repetirlo. Puede ser, sí, pero
Todos los reinos y todos los reyes tienen leyes que ponen y cambian, pero no la pueden establecer ellos mismos, la establecen los jueces. Y a veces nos damos cuenta que esos son los bueyes que Dios usa para hacer su propósito. Porque las cosas malas que nos suceden a nosotros siempre nos van a ayudar a bien. Es conforme al propósito en que fuimos llamados. Si a mí me llamaron a predicar, aquí está mi propósito eterno, aunque no me guste. Y el Espíritu da testimonio en nuestras vidas que somos hijos de Dios. Porque yo puedo estudiar, yo puedo escuchar música, yo puedo orar, yo puedo hacer obras por ahí de evangelista, pero cuando yo voy a la palabra, yo la estudio, yo la nutro, yo la vivo y la predico. Aquí, amado, yo puedo venir con 95 años, cansada y media destruida. Y verdaderamente que doy un salto cuántico, lo mismo para adelante que para atrás, porque eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Si tuviste en el árbol, si tomaste del árbol y tomaste vida o tomaste condenación, porque esa es la palabra. Si el agua te nutrió y te dio edificación, o te mató o te anegó en agua, porque los tiempos serán como los días de Noé. Y la palabra es agua y dice que la palabra de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, tú que quieres perecer anegado en agua, cumple la palabra. Y para cumplirla tenemos el ejemplo de Pedro que se hundió en las aguas. No podemos quitar los ojos de nuestro Salvador. Entonces estamos especulando y juzgando cosas que a veces no comprendemos. Bendito Dios, porque solamente a través del Espíritu es que son reveladas las cosas al Espíritu. Porque Dios no va a recibir y no va a dar y no va a nutrir a la carne, porque la carne contiende con el Espíritu. Entonces, si nosotros por el Espíritu donde hacemos morir las obras de la carne, resplandeceremos en luz, que es la sabiduría de Dios, que es Jesucristo en nosotros, sabiduría y poder de Dios. Entonces, a veces decimos, ay, porque dijo David, no, porque lo dijo el hijo de Jezabel. Vemos lo que hizo el hijo de Jezabel cuando tuvo el accidente. En vez de ir al Dios del cielo, fue a un adivino y condenó a su casa, a su pueblo, a su familia. Metió a Israel en situaciones. Y Dios le dijo, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Entonces a veces nos vemos así en plenas vicisitudes y necesidades, buscando apoyo y ayuda en los seres humanos. Y el único que gobierna en el corazón del hombre es Dios. Porque aún Él mandará en peligro de muerte a sus ángeles. Aleluya. Pero también manda a sus cuervos. Aleluya. Dios da la espada para liberación, pero también la da para destrucción. Y a veces nos destruimos nosotros mismos porque somos duros de corazón y tenemos que pasar por procesos duros delante de Él. Dice que si recibimos la palabra seremos salvos. Si no la recibimos, ya de hecho somos condenados. Ya hay persecución en nuestras vidas. Como dice, ay, mi pueblo ha hecho dos males, me dejaron a mí cisterna de agua pura y cavaron para ellos cisternas rotas. Eso es visitar la muerte, seguir a los malos consejos de los adivinos y agorreros. Dios, en su inmensa misericordia, nos ama y Él es soberano, Él es sabio, pero Él es eterno. Él tiene conocimiento del bien, del mal, que no puede suceder a nosotros y nos libra de todo mal. Aún en la ruina de Israel clamaban a Él y Él les salvaba. Dice el Salmo 120, el 107:20 dice, porque clamaron a Él y dice que Él le envió la palabra y les sanó y los libró de su ruina. Él se complace en hacer bondad y misericordia. Y el hombre carnal no puede darse cuenta de eso porque ve a través del prisma de la oscuridad. Y si tus ojos son oscuros, tú vas a ver las cosas oscuras. Pero si tú estás en luz, todo lo que tú ves resplandece. Antes yo leía la palabra y me costaba trabajo, me daba sueño, me mortificaba, me irritaba. A veces hasta odiaba lo que me estaba diciendo Dios. Pero no me daba cuenta que era mi grado de tiniebla. Pero fue resplandeciendo la luz de la verdad mis ojos porque van en aumento
hasta que el día es perfecto, hasta que viene Cristo. Yo leo la palabra y puedo ver imágenes y cosas que no había visto, porque la palabra es clara. Es miel a nuestra boca. Aleluya, es vida. Y ahí nos afanamos buscando y haciendo y guerreando para obtener la tierra que fluye leche y miel. Y a veces por la tierra de leche y miel nos olvidamos del reinado eterno, nos olvidamos de los montes, de los collados, nos olvidamos de las cosas eternas, de que podemos vivir una vida agradable y perfecta y poseer la felicidad y la alegría. Pero las cosas perfectas descienden del Padre de las luces, del mismo corazón de Jehová. Y eso de nuestro Padre Celestial verdaderamente, amado. Y tenemos que darnos cuenta que el problema es cumplir la palabra, hacer obras que confiesen su nombre, que podamos alabar al Padre. Porque si tú quieres juicio, vas a tener. Si tú quieres el bien, lo vas a lograr, porque para Dios nada es imposible. Carnalmente nosotros no podemos, pero Él se ofreció en sacrificio para desde la santa morada, desde el templo eterno, que nuestro corazón ayudarnos. Dice, guarda tu corazón como toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, porque Él demanda la vida. La vida es Cristo y Él está en nosotros, pero no es activado el poder de Cristo en nuestras vidas, sino a través de la palabra vivida. Porque Él no va a permitir de que el hombre disfrute de la bondad y de la eternidad en pecado. Así que tenemos que arrepentir y dar frutos de labios que confiesen su nombre, que es el testimonio de Jesucristo. Esto es el espíritu de la profecía. Esto es el Hijo del Hombre dando testimonio del sacrificio que su Padre hizo, no fue en vano. Y entonces aquí me dirigía a la palabra de Dios. Sabemos que Dios habla poco en los últimos tiempos a través del Evangelio, porque como explicaba mi esposo y conversábamos, la Biblia tiene millones de palabras, no sé cuántos, no puedo especular en lo que no sé. Pero las palabras y los hijos de Jesús son, vamos a poner que 3,000 palabras. Es nada, es una gotica de agua en el desierto. Pero es que esa gota de agua se expansiona porque es un río de agua viva que fluye continuamente. Bendito sea, solamente es creerlo porque la palabra de Él es verdad. Porque Él no habló basado en su conocimiento, en sus religiones, porque Cristo no tiene religión. Él habló a través del amor. Él habló a través del sacrificio que hacía para ti, para salvarte. Por eso es que Él dice, me es más importante, aleluya, obediencia que sacrificio. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios encarnada en ti y tú vas a resplandecer a la imagen de Él, entonces ¿qué tú vas a hacer? A la imagen de aquel que te llamó. Es el Cristo resucitado de entre las tinieblas. Es la gobernación real de Cristo, que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Pero dice que si nosotros estamos fajados con el hermano, con el vecino, con los otros, estamos en tiniebla y le hacemos a él mentiroso. Entonces, por causa de esta situación, el nombre de nuestro Señor es blasfemado todo el tiempo. Entonces tenemos que darnos cuenta que en vez de que confiesen frutos verídicos de maldad, sea frutos de verdad. De la verdad que es Él, que ya lo hizo, ya Él todo lo hizo. Y aquí este rey David, que él tenía sus problemas humanos y sus problemas carnales y sus problemas con el Padre, pero eso no es cosa de nosotros, sencillamente. Él, influido por el Espíritu Santo, dijo muchas cosas de lo que él podía alcanzar en sus momentos de soledad, de alegría, de tristeza, de guerra, de enfermedad, de malas influencias, de buenas influencias. Él hacía salmo porque él era salmista. Yo puedo predicar, tú puedes hacer salmo, tú puedes cantar, pero el problema es que en medio para el trabajo para Dios, imperfectos somos, pero tenemos una asignación que no es de nuestra, es de Dios, ahí es donde va a trabajar el sacerdocio.
Y venía este hombre y decía a él, a su alma, porque él hablaba a su alma. Él tenía conocimiento de que cuando tú estás hablando la palabra de Dios, tú estás hablando directamente a ti mismo, porque Dios habla en primera persona siempre. Él lo dice allí cuando él destituyó ya la ley en él para que nosotros hiciéramos lo mismo. Ya Dios no va a hacer más nada por nosotros. Allí los mismos le gritaban, sálvate a ti mismo. Nosotros tenemos que salvarnos, pero en lo que hemos creído, en la palabra fiel y verdadera de nuestro Padre Celestial. Y aquí decía el Salmo 103, porque tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, mi amado. Sabemos que nuestro Dios es espíritu y su palabra es espiritual y se cumple, pero somos nosotros los encargados de mostrar si Él vive en nosotros o no, porque lo decían allí en la cruz, sálvate a ti mismo. Vemos también el trabajo que hizo Satanás, que él decía, si tú eres hijo de Dios, dile estas piedras. Él conocía las virtudes del Hijo de Dios, pero él quería la palabra. ¿Pero qué palabra? La palabra que tú digas, lo que va a suceder, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Dice que el que come juicio y bebe, el que siembra vientos recibirá tempestades, porque según el pensamiento del hombre, así es el corazón de este. Tenemos que tener mucho cuidado y perfeccionarnos, porque esto ha costado mucho. Costó el sacrificio del Hijo de Dios, aquel que sea a la imagen del Padre. Y el único anhelo y interés que tiene Él no es enriquecerse ni hacerse dueño de las naciones, porque Él es. No es hacerse el dueño de la ley, porque el único abogado y juez es Él. Escriba la ley quien la escriba, digan lo que digan, se va a cumplir en ti y en mí lo que Él ha dicho. El problema es que tú lo creas, decía aquí el Salmo 103, este siervo por su experiencia, bendice alma mía a Dios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía a Dios y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo, de la mentira, del engaño, de la fosa oscura. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dios es el que hace justicia, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vemos que Moisés, siendo santo y teniendo todas las actitudes y pudiendo ejercer el cetro de justicia, que es la vara del Señor, tuvo sus juicios, tuvo bloqueo en su ministerio, vio muchos de sus escogidos dar vuelta por el desierto 40 años y no poseer la tierra. Y cuando nos damos cuenta, los únicos que cruzaron y obtuvieron la tierra que fluye leche y miel fueron los que tuvieron fe. Porque solamente a través de la fe podemos alcanzar esto que es espiritual. Pero no desagradar a Dios, porque Dios no agrada a Dios. Lo dice Hebreo 11:6, que desagrada a Dios. Dice, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, porque Él no se acuerda del mal, Él olvida y te da más oportunidades. Por eso es que le dice allí a Pedro, aún a Pedro, oh aleluya, he rogado al Padre. Y cuando nos damos cuenta que sus misericordias son guardadas para siempre, porque Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su no. Nuevas son cada mañana sus misericordias.
Porque Él lo dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Como es alto el cielo, la tierra, las cosas sublimes, hermosas, sí son mis pensamientos. Yo tengo pensamientos acerca de ustedes de bien, no pensamientos de mal. El Espíritu Santo, aunque haya usado a quien haya usado, va a hablar palabra de justicia, porque usó una mula y habló palabra de Dios para hacer entender al profeta del error. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es la sublime gracia que se manifiesta, porque perdonamos. Ahí es cuando testificamos que Él está con nosotros, porque la gracia es un favor divino. Porque no son las misericordias solamente, Él nos dio gracia y sujetó la salvación a la gracia. ¿Qué tú quieres, la gracia o la ley? Sí, si tú quieres la gracia, sujétate a la gracia para que vea el fluido, pero es por fe, porque solamente por fe se puede perdonar, solamente se puede amar, pero no con el amor carnal, sino con el amor que excede a todo conocimiento humano. Ese amor que perdona, que sana, que no busca lo suyo. Sabe cuando te quitan, cuando te ofenden, cuando te engañan. Que tú sigas creyendo y sigas amando igual. Es duro. Y puedas extender en los momentos de dolores tan grandes, decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque no estaba mirando lo que tenía delante. No estaba mirando lo que estaban sucediendo y lo que estaban haciendo, sino la prostimería de ellos y de sus hijos. Él veía el fin que le esperan. Él dice, porque yo sé los pensamientos de acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien, para darle el fin que esperáis. Él sabe cuál es el fruto que te esperaba, cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, a dónde te estás sosteniendo, a la diestra o a la siniestra. El siniestro está ahí buscando oportunidades, pero acércate a Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mantén con tu mano seria. Dice, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque el que le teme, dice, quien teme a mi palabra guardará. Quien me ama a mi palabra guardará. Y dice que lo que uno yo ni oído yo ni ha subido corazón de hombre, lo que tiene preparado para los que le aman. Entonces, en medio de las tribulaciones, del dolor, de la angustia, de la muerte, del luto, tú ves que se resplandece una luz en tu corazón que tiene paz. Esa paz que excede a todo conocimiento humano. Ahí es la palabra de Dios obrando y haciendo. Es la palabra de Dios no tumbándote, no matándote, sino reconstruyéndote y dándote vida. Dice, porque Él envía su palabra y los sana, porque como la hierba, como la lluvia que desciende a la hierba, que da fruto, da semilla y no vuelve a él vacía. Así es su palabra que será prosperada para todo lo que Él envió. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo, alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que fuimos creados del polvo. Pero dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Amado, podemos caer en dimensiones diferentes a lo que el propósito de Dios quería, porque no escuchamos la voz del Espíritu. Aún David, con todas sus virtudes, con todas sus situaciones, escuchaba la voz del Espíritu y podía escribir, aleluya, cosas agradables que edifican, porque la palabra de Él es eterna y no vuelve al vacía. Entendemos que estas cosas salían del mismo corazón de Dios. Aunque David tenía el corazón conforme a Jehová, podían haber juicios y dolores y guerras y todo eso, porque Jehová es Dios de los ejércitos. Pero también venía el siervo apacible, el otro extremo de Dios, la luz, a refrescar, a dar vida. Jesús lo dijo, yo vine a dar vida. Entonces en esas poquitas palabras del Evangelio, Jesucristo hizo resplandecer su rostro y no lo hizo para
Él lo hizo para nosotros, porque Él se entregó por nuestras debilidades. Él hizo alejar de nosotros la aflicción, el celo, el odio, porque Él pagó alto precio en la cruz para que sus redimidos pasasen. Porque nadie va a subir al cielo, nadie va a ir a casa del vecino a molestar al vecino si no tiene una actitud de arrepentimiento, que el vecino lo atienda y lo reciba con confianza, porque ahí está lo más precioso. En su morada, en los reservados de su morada están sus hijos, su esposa, sus intereses. Pero nosotros no queremos más sabios a veces que el Señor, que Dios nos perdone. Dice más, la misericordia de Jehová es de la eternidad, hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Cuando tú sientes el temor de Dios, que es santo, es agradable, es perfecto, que es la palabra, es la sabiduría, porque ese es el temor, el principio de la sabiduría. Cuando sentimos esto, nuestros hijos están siendo canalizados, están siendo alimentados, están siendo protegidos, están siendo guardados. A veces somos tan mágicos y estamos exponiendo ángeles y cosas, pero es que es esa vibra, esa unción que sale de poder de ti, salva, sana, restaura. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ese es la libertad en el propiciatorio, la sangre de Cristo derramada para salvación. El sacerdocio de Melquisedec, aleluya, eterno, dice de paz. Dice que Él es príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David. No es David el que va a heredar el trono, es Cristo. Los enemigos hacen templos, hacen casas y hacen bendiciones, pero es para el Hijo de Dios heredar. Hacen instituciones, pero la palabra sigue caminando. Hacen modalidades a su manera, van a tener, porque cada hombre va a responder conforme a su justicia. Allí vemos los dos chivos de expiación. El chivo por el pecado y el chivo por Azazel. Azazel es el desobediente que va a hacer lo que le da la gana. Eso es derribado. Ellos mismos se matan. Dice que el malo lo mata a su propia maldad, porque no estiman la verdad que le hace libre. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. De los que se guardan su pacto y de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Porque los mandamientos son lámpara. Porque la lámpara son los mandamientos, amado. Y la enseñanza es luz. Y sin luz no podemos ser salvos, porque el mundo está cubierto de tiniebla. Pero no es una tiniebla física, es una tiniebla espiritual, que solamente a través del Espíritu podemos ver la verdad. Y dice que el velo se romperá. Son nuestras enseñanzas con falta de sabiduría y de amor. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Jehová, el reino de nuestro Padre Celestial, donde Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, es sobre todo reino. A Él se doblará toda rodilla. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos, para que Él llevara la preeminencia en todo. A que Dios me hará semejante, dice el Señor. Bendecía a Jehová vosotros sus ángeles poderosos, en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles van a ejecutar la palabra de lo que han dicho. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de sabiduría, de gracia, de sanidad? Y están los ángeles ministrando. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Y somos tan fantásticos que vemos criaturas aladas a nuestro alrededor, pero no vemos la capacidad que tenemos como seres humanos para fluir en amor. Podemos ver el tratamiento efectivo y contaminado a través de las drogas. No podemos ver el medicamento placebo que puede hacer nuestro cerebro y perfeccionarnos y sanarnos de una enfermedad psicosomática dolorosa.
Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Este es el ejército de Dios, el que hace la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Bendecid a Jehová vosotros, sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecí, alma mía, al Dios de la gloria, amado. Bendiga, alma mía, y todo mi ser esté agradecido, porque Él ama la vida. La palabra de Dios fluye a nuestras vidas como leche y miel. Pero a veces la incapacidad del rey hace cosas terribles, porque cuando Saúl encontró la miel, la guardó para él, no quería ni que los que lucharon con él comieran de la miel. Ese espíritu de egoísmo hace un espíritu de odio, de desobediencia, y acarrea desobediencia, y hace traer animales aún de Jericó y traerlo al lugar santo. Así somos, amados, y tenemos que tener cuenta y darnos cuenta que el ADN celestial de Dios es puro, es limpio. Nadie sin santidad verá al Señor. Acuérdate, Jehová, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de mi casa. Acuérdate de tus misericordias que son grandes. Él sanó toda mi dolencia. Y vamos a cerrar aquí. En Isaías 57 dice algo muy duro, pero muy edificante, porque Él consolará a su pueblo. Él bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Dice Isaías 57, 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitada el justo. Dios no te dejará ni te desamparará, porque este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Entrará en paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Este rey, hijo de la reina malvada, fue a buscar a divino, no fue a buscar a Dios, y fue destruido. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación de mentirosa? Porque amaron más la mentira que la verdad, y se apartaron del Dios vivo. Que os enfurecéis en los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos. Porque cuando tú haces contradicción a la verdad, tu sabiduría va a ser revelada y en los hijos. Y a veces estamos viviendo dolencia, tristeza y angustia y no nos damos cuenta que es la siembra que estamos haciendo. En las piedras lisas de los valles está tu parte, ellas son tu suerte, y derramaré libación, ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Podemos juzgarlo por la situación, pero es que Él es justicia y Él no dejará por inocente al malvado. Él no permitirá que su santo vea corrupción. Él no permitirá que el pecado entre a su casa y la muerte. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Cuando tú ministras de una manera de santidad, cuando viene alguien a cambiar la doctrina y la santidad de tu lugar, tú le echas fuera. Y es porque tú eres malo, porque tú eres vengativo. No. Y tras las puertas y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste, ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veía. Entre la puerta y el altar sacrificaron al sacerdote. Y fuiste al rey con engüento y multiplicaste tu perfume. Y enviaste tus embajadores lejos y te pusiste hasta la profundidad del Seol. Porque su lengua barre toda la tierra, no se callan, no edifican, porque sus pensamientos no son para bien, sino para mal. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste,
no hay remedio, hallaste nuevo vigor. En tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste en la falta de la fe y no te has acordado de mí, ni te vino pensamiento? No has guardado silencio desde el tiempo antiguo y nunca me has temido. Ve, publicaré tu justicia y tus obras que te aprovechen. Te aprovecharán cuanto clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo lo arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerán mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad el tropiezo del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y en el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues descaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por tu iniquidad, tu codicia, me enojé y te herí. Escondí mi rostro y me indigné. Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto camino, pero lo sanaré y lo pastorearé y le daré consuelo a ti y a tus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y paz al que está cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Padre, paz, paz para los que están cerca y para los que están lejos. Gracias porque tu espíritu, cuando habla, es la proyección de tu gloria, porque tu palabra es un eco que no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu verdad que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, te ruego que tú permitas que esta palabra sea recibida de quien la necesite. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Ayúdanos, Señor, a mantener la pureza de tu amor para proyectar amor, porque la humanidad necesita de ti. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sálvalo con triste de espíritu. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor, por el cuidado de mi hogar, de mi casa, de mi familia, de mi ministerio, de mi salud, de mi esposo, de mis hijos. En el nombre de Jesús. Haz señal para tu sierva y guarda al hijo de tu sierva. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Amén.